La única decisión que había cambiado completamente la orientación de mi vida habría sido continuar en la presidencia de la Generalitat y no dimitir. Esa es la gran decisión. Decidí dimitir, aunque la condena no conllevaba inhabilitación para cargo público, por lo tanto, hipotéticamente, si hubiese sido condenado, podría haber continuado siendo presidente de la Generalitat, pero entendí, por muchos motivos, que tenía que dimitir después de ganar pocos días antes por mayoría absoluta por tercera vez, teniendo el mejor resultado en número de escaños de la historia de la Comunidad Valenciana, porque no quería llevar al presidente de la Generalitat al banquillo, porque no quería que se utilizara mi situación procesal en la campaña que estaba por llegar, por venir, como así fue, la campaña de las generales, para que Rajoy ganara las elecciones generales, como así fue, sin ningún tipo de problema. Me levanto muy temprano, oigo la COPE y Onda Cero, Carlos Herrera, con el que tengo también una relación de cariño y afecto muy importante. Y luego pues leo todas las portadas de todos los periódicos. ¿Todos? Todas las portadas. Yo soy de móvil, no soy de iPad ni nada por el estilo. Yo vivo móvil y SMS, ni WhatsApp ni ningún otro sistema de comunicación que no sean estos. Yo leo todas las portadas, los nacionales y los de la Comunidad Valenciana, estas provincias. Me pongo a leer hasta la hora del desayuno. ¿Y qué lees? De todo. Leo de todo. Ahora mismo, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy leyendo El triunfo del cristianismo, que habla del proceso de la evolución desde los primeros cristianos. ¿Siempre son católicas? No, bueno, esta no es católica, esta es un ensayo. No, es un ensayo. No, esto no es que tenga... Sobre el cristianismo. Bueno, sobre el cristianismo, pero entre otras cosas... No, lo digo porque sé que eres católico. Sí. Como la inmensa mayoría de los padres de los jóvenes actuales o abuelos. Y es una cosa también que me hace mucha gracia cuando dicen, ¿pero usted es católico? Pues sí, soy católico practicante. También estoy leyendo a la vez, porque intento ir mezclando, pues, por ejemplo, relatos cortos de Borges, El Aleph, por ejemplo. Yo soy un poco borgiano desde la adolescencia, porque cayó en mis manos El jardín de los caminos que se bifurcan. Siempre me pareció muy interesante la idea de un jardín que tenía caminos que se bifurcaban, y coger uno u otro cambia completamente tu vida. Yo vivo aquí, este es mi entorno. Yo de mi entorno no me he movido nunca. Nunca me fui a ninguna otra parte. Este es mi sitio, mi lugar, mi gente. Esta es una fuente, que es la portada, que recuerda las tres instituciones que hicieron posible la Universidad de Valencia, que tiene más de 500 años, que son los Reyes Católicos, que es el Papa Borja, Alejandro VI, valenciano, y es un consejero en cap de la ciudad, un señor que se llama Vicente Blasco. Entonces, toda esta portada de aquí recuerda el origen de la universidad, que además la universidad nace aquí, porque todo esto eran casas entrelazadas, calles pequeñitas, y poco a poco la iglesia fue comprando esas casas y empezó a dar clases de teología, de derecho, de medicina. Esa es la iglesia a la que vengo, San Juan de la Cruz. Esta es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Antigua de San Andrés, que luego pasó a ser San Juan de la Cruz, porque está regentada por los carmelitas. ¿Y en tus días de juicio tenías algún ritual? ¿Alguna canción que te pusieras? Para... No. El ritual era el día a día, sin más. Tengo canciones que son favoritas. Hay una que todo el mundo identifica conmigo, que es September, de Buena Falla. Todo el mundo identifica conmigo. De hecho, mi hija se casó casualmente el 21 de septiembre, que es la fecha de la canción. Era de todas las carreras la que más se acoplaba a una necesidad que en aquel momento, no para ser abogado, porque no pensaba ser abogado, aunque luego lo fui, pero porque era lo que mejor se acoplaba a mis conocimientos, a lo que me apetecía, y luego lo que entendía podía ser aportar a la empresa familiar. ¿Y por qué iba en coche a la facultad? Porque yo entraba a las 8 de la mañana y a las 11 o a las 12, grupo primero de la mañana, cuando terminaba las clases, yo cogía el coche y me iba a la fábrica a trabajar. ¿Porque la fábrica de qué era? De géneros de punto, de textil. Mis padres, mi padre y mi madre. El origen industrial de la familia es la agencia de transportes de mi abuelo. Mi abuelo Enrique funda una empresa, gasolinera, taxis y líneas de autobús. Algunos camiones. Y además mi abuelo Enrique tenía un Hispano-Suiza, un coche de la época, y ese coche, que tengo una foto preciosa, lo convierte en camioneta de reparto. Y aquí al lado, que vamos a verlo enseguida, es donde se puso en primer lugar la agencia de transportes Camps. ¿Por qué aquí? Porque estaba lo de Renfe y porque lo que fue durante mucho tiempo de Dirección de Hacienda era el mercado de Valencia, Mercavalencia, digamos de ahora, el mercado de abastos. En mi infancia, en muchos sitios eran talleres, esta calle.
talleres de coches y de recambios, etc. Fijaos, ahora son las tiendas de ropa más importantes de la ciudad. Una curiosidad, dicen Estación del Norte ahora porque lo han valencianizado. Sí. Pero es una mala valencianización porque norte no es el norte. De hecho, esta estación no está al norte de la ciudad. Norte es la compañía de ferrocarriles del norte de España. Han valencianizado el nombre, digamos, de la empresa privada. Bueno, porque seguramente no lo saben. El problema es que al final no se saben estas cosas y estas cosas son muy importantes saberlas. Estos bajos de aquí que veis, todos estos bajos de aquí que veis, eran agencias de transportes y compañías de autobuses. Todos estos bajos. Hemos pasado hacia el norte, allá está el mercado de Abastos, que es ese edificio que sobresale sobre la iglesia de San Agustín. Y entonces aquí es donde empieza la historia ya después de la guerra civil de Transportes Camps. Cuando muere mi abuelo en los años 70, la agencia era muy grande, era de las más importantes de paquetería, tenía agencia de transportes en Barcelona, en Valencia, en Palma y en Madrid. Y en Madrid estaba la gran agencia de transportes. Yo recuerdo de pequeño, viajábamos mucho a Madrid y una parte de la familia se fue a Madrid para gestionar, en los años 40 ya, gestionar la agencia de transportes, que empezó en la calle Huertas, porque la calle Huertas era la entrada de la carretera de Valencia. Pero recordar que me comentaste que tus hijos están fuera de España. Sí, trabajan fuera. Sí. Vienen con frecuencia, les agradezco un montón que en cuanto tienen alguna posibilidad para venir, cogen un avión, se plantan en casa y nos vemos. Y si coincide, y lo hacen coincidir con sábado, van a casa de mi madre a comer, que es como una fiesta, ¿no? Cuando alguno de ellos viene de fuera es una fiesta, y entonces ese día sí, mi madre, es el día que hace arroz al horno. El día que alguno de los nietos, tanto mis hijos o los hijos de mi hermana, están por Valencia, mi madre siempre, como tradición, es arroz al horno. Qué bonita presencia con las banderas, la señera. Adelante, vamos, pasen. Bueno, esto es lo que hacemos para la exportación. esto es para la exportación, ya un va Esto concretamente va a París. a París. Ah, sí. También mandamos, A Mercaparís. sí, a Ruquís. También mandamos mucha mercancía a Perpiñán. Es pura artesanía. ¿No le encanta la naranja? A mí me encanta. Bueno, hemos sido productores de naranja. Bueno, pasa. que es una cosa de nosotros que nos tiene que agradar. ¿Dónde van estas cosas? Esto va a la República Checa. Porque toda esta zona era una zona Agrícola. de cebolla. Esto es el pueblo de las cebollas. De hecho, era el pueblo de las cebollas, así es. Que ahora es la naranja. 3 años llevé el campo de naranjos familiar, porque cuando murió mi abuelo, pues por circunstancias de herencia, quedó entre mi padre y mi tío, y me dijeron que llevase yo el campo. Una anécdota que cuenta de mi abuelo cuando vendió las naranjas, y mi padre le dijo: pare, apúchate el preu de la taroncha. Y entonces mi abuelo le contestó a mi padre: el pari a dona la mà. O sea, y se acabó. No hay más O sea, que no, hablar. ya no hay más que hablar. No hay más que hablar. ¿Cómo se llama? Roma locuta, causa finita, ¿no? O sea, Quería preguntar por el tema del Barranco del Pollo. sí. ¿Crees que, o sea, se podría haber evitado? Vamos a ver, te digo, una tragedia es una tragedia, ¿de acuerdo? Y aquí hay que ser conscientes de que cualquier cosa que se diga al respecto se puede interpretar de una forma que no sea seguramente lo ajustado a algo tan trágico como hemos vivido. Pero es verdad que había una parte del PHN anulada por el socialismo, por la ideología que se aplica por el socialismo a muchas cosas que no tienen que aplicar ideología, sino simplemente el sentido común, el interés general y hacer las cosas conforme corresponde, sin más vericuetos ideológicos. Y esa parte era todo lo que tenía que ver con el encauzamiento de esa zona de la cuenca hidrográfica del Júcar hacia la Albufera y el mar Mediterráneo, toda esa zona que es la afectada, ¿no? Que es la brutalmente afectada. ¿Qué hizo la Generalitat que yo presidía? ¿Qué decisión tomé como presidente? Expropiar todos los terrenos. Y esas expropiaciones se hicieron en el año 9, desde el 4 al 9 se hicieron todas las expropiaciones. Los terrenos existían para que se pudiesen haber acometido esas obras que estaban previstas en el PHN. Y no se hicieron. ¿Y por qué no se hicieron? Por pura ideología. Porque se decidió que el PHN se anulaba y se anuló por parte del socialismo. Y ya nadie lo recuperó. Muy bien. A ver tus tijeras, a ver cómo son tus tijeras. A ver.
¿Sabes cómo cortaba yo las naranjas? Pero es más lento, es más lento. Cuando iba a recoger naranjas, lo habrás hecho tú también, claro, ¿ves? Bueno, casi cerca del valenciano. No me acuerdo también, pero... Sí, pero es muy parecido, yo creo. Sí, bueno, muy los similar. valencianos casi son los Y franceses. el francés y el valenciano son Casi muy parecidos, igual. son muy Bon dia, iguales. bonjour, Sí, igual. bon année, Finet, finet, fromage, fin, le table. le table. Es igual. Sí, casi igual. Sí, igual. ¿Cuántos coches el valenciano? Les digo que parece igual. Sí, igual. Y en francés es lundi y en valencià es dilluns. No. Lundi Lunedì y en valenciano es dilluns. Es lo mismo pero al revés. Es lo revés. Porque vienen de romano los dos, creo. Los dos de Roma. Los Pero dos además de Roma. en el mismo tronco común de la Igual, romanización. Porque por ejemplo el La había castellano visto el italiano también. Casi son igual. Son iguales. Al valenciano. en Table. tabl y taula en valenciano. Y en cambio es mesa en castellano. Yo O lo sea, aprendí el valenciano. Claro, del francés. Del francés. Es perfecto. Por eso Sí, teníamos viene un casi santo, igual. le voy a contar que había un santo, San Vicente Ferrer, Eso, que a eso soles también. parlaba en Valencia. Yo escuché la historia esa. Claro, y se fue hasta Van Porque y cuando en entré a valenciano. la universidad, Sí. tengo los llaman en Ah, muy bien. universidad de historia. Cuando entré a la historia, lo escuché algo en general, se llama Luis II. Sí. Y contó la historia de San Vicente. Claro, Y San Vicente. lo escuché y San desde Vicente árabe. Y sermo- había un poquito de sermoneaba diferencia ya entre el valenciano y el francés. el valenciano, pero, Pero fue recorriendo Francia hablando en valenciano. sí. Y luego vino, por esa corriente, luego vino la venta de naranjas también en Francia. Claro. En valenciano también. Sí. Bueno, encantado, ¿eh? ¿Sabéis por qué se llama navel? Navel es ombligo en inglés. Ah. Sí. Y Valencia late porque es Valencia late, la naranja más tardía que había. Porque el principal consumidor de la naranja, el que hace que la naranja sea un producto muy potente económicamente, es fundamentalmente Inglaterra, a principios del siglo XX, que eran nuestros grandes compradores. Mayor importador. De hecho, en Denia sigue habiendo un almacén que se llama el Magatzem dels Anglesos. Bueno, pues ya nos vamos a la marcha. Op. Mirad. Esto se llama arqueología hídrica. ¿Por qué? A saber, instalación antigua que ya no se usa, pero que queda todavía a la vista de la gente. ¿Os dais cuenta? Por aquí venía el agua, y entonces cuando llegaba aquí, paraba ahí y abrías aquí. Paraba allí y el agua invadía el campo. Y había una cosa que se llama caballones y el agua llegaba de lado a lado. Cuando ya tenías el riego hecho, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. El riego a manta. Que esté El riego a manta se cerraba, se abría esa compuerta y el agua pasaba al siguiente espacio y volvías a abrir. Y por rebose volvías a regar. Así se regaba a manta. Fijaos lo que hemos visto ahora, que es muy interesante. Hemos visto el empleo en el campo, hemos visto el empleo en el almacén. O sea, hay mucha gente trabajando luego en lo que significa la búsqueda del calibre, la preparación de las cajas para el envío, etc. El transporte, aquí hay transporte, allí hay transporte. Los fabricantes de cajas, los fabricantes de papel, los fabricantes de malla. Y luego algo muy importante que tiene la agricultura que no tiene ningún otro sector productivo, ningún otro, que es la fijación de la población en el territorio. ¿Y qué opinas de Carlos Mazo? Bueno, yo creo que ha tenido que administrar una situación absolutamente brutal, ¿no? Brutal por la tragedia, por la devastación y brutal por el abandono absoluto al que dejó el gobierno de España a los valencianos. Es una cosa que todavía no entiendo cómo no hay un relato claro de lo que ocurrió con las decisiones políticas que se adoptaron o que no se adoptaron, ¿no? Bueno, y Malas en también cualquier caso. con el relato de aquel día. Bueno, eso es otra cosa, eso es una circunstancia de tipo personal, es una cuestión que, digamos, se circunscribe a su papel puramente personal. Yo hablo desde el punto de vista político. Ya, pero ha tenido consecuencias políticas. Bueno, las ha tenido porque todo político, su actuar personal puede tener o no consecuencias y políticas. justo aquel día tuvo muchas consecuencias. Que Pero bueno, en cualquier caso, sí, pero no querría yo que, y lo he intentado desde el principio y siempre que me han preguntado, no querría yo en absoluto que la cuestión personal tapase la cuestión institucional y política, porque fue tremendo aquello que ocurrió. No puede ser, si quieren ayuda que la pidan, no puede ser, porque el gobierno de España no está aquí como un gobierno extranjero.
La ayuda es ellos mismos, porque esto es España y la emergencia era de ámbito nacional. Ya, bueno, también Mazón podría haber dicho necesitamos. Desde luego, pero también ¿No? la delegada del Gobierno y también el Ministro del Interior. La reparación real es la de los jueces hoy. Esa es la gran reparación ante mis conciudadanos. Hoy, todas las personas que han seguido durante estos años mi vida judicial, los jueces, 3 magistrados de la Audiencia Nacional, les han dicho que este señor es honorable. Cuando se produce el 29 de mayo del año pasado la absolución, cuando se hace pública, yo ya tenía preparado con una chica, se llama Natalia Trivipatkul, había hablado con ella, que es una experta en comunicación, y le digo, mira, yo voy al despacho en marzo, si hay absolución, me gustaría dar una rueda de prensa y contar que quiero dar un paso adelante para volver a incorporarme a la vida política activa. Celebramos mi absolución y les digo, ¿por qué no montamos un acto para que venga todo el mundo? Invitamos a Mazón, que no vino, invitamos al secretario general, hoy presidente de la Generalitat, que no vino, invitamos a todo el partido, a todos, no vino nadie, ni un solo cargo público, ni un solo cargo orgánico. Pero en Vélez Events reunimos a 1000 personas, 1000 personas, todos del partido o de la sociedad civil, el 4 de octubre en Manises, sábado, por aquí cerca, reunimos a 220 personas en un almuerzo y elaboramos un decálogo de lo que entendemos tiene que ser el futuro del partido. Y ya lo tenemos. Se aprueba por aclamación por parte de todos y la gente dice, estamos de acuerdo. Yo cojo ese papel y me lo llevo al partido, cuando todavía Llorca era el secretario general. Y digo, señor secretario general, quiero que haya congreso y este es nuestro modelo de partido. Y quisiera que se lo enviara a todos los militantes del partido, porque yo no puedo hacerlo por la protección de datos. Simplemente pongo una carta diciendo, Francisco Camps, militante del PP, quiere ser candidato a la presidencia. Me contesta diciendo que no es momento, que no estamos en periodo congresual, y le vuelvo a contestar diciendo, estamos en periodo congresual. Lo que no estamos en periodo precongresual. No estamos en periodo congresual, pero precongresual estamos porque el congreso tiene que haber sí o sí. No puede ser de otra manera. Y le vuelvo a enviar el escrito y le vuelvo a enviar además el documento, que no se publica. Y entonces, bueno, con nuestros medios, a la gente que conocemos, vamos enviándoles el documento. Y hoy, en el día en el que estamos juntos, es cuando hemos decidido presentar el proyecto, 4 de diciembre. 4 de octubre, 4 de septiembre fue el acto de Alicante, 4 de octubre fue la propuesta de partido, 4 de diciembre es la propuesta de gobierno. Soy el único hoy aquí en la Comunidad Valenciana que puede garantizar una mayoría absoluta. Garantizar la opción de tenerla, no tenerla, pero sí la opción de tenerla. Soy el único que puede hacer que el partido pueda optar. Otra cosa es conseguirlo, pero cuanto antes empecemos a trabajar mucho mejor, claro. Tenemos ChatGPT, tenemos Copilot, Gemini. Saber exactamente qué tenemos que preguntar, cómo tenemos que preguntar. No solo externa, sino interna. No solamente recabar y buscar en nuestro baúl, sino además desarrollarlo. Para poder trasladar una propuesta y decir, oye, esta IA nos ayuda. Día a día todos lo utilizamos. ¿Cuándo podemos contestarlo? Puede ser final de enero, puede ser principios de febrero, en fin, cuando digáis. Pero sí que creo que sería interesante que nos fijemos una fecha. Esto es parte del despacho. La parte, digamos, más de conferencias, de galería, de exposiciones. Han vivido en cajas estos pobres libros un montón de años. Por eso estoy tan feliz. Me dice, ya otra vez con tanta ilusión. Sí, pues me hace mucha ilusión verlos ahora. Por lo menos están aquí y puedo ya cogerlos y verlos. Antes era muy complicado. Y todos estos de aquí arriba abajo, todos son libros que me ha dedicado o alguien o el propio escritor. Siempre ten por seguro mi solidaridad y mi lealtad. Después de la absolución, este señor Carlos Balaguer, que me acompañó junto con Pablo Delgado, que es el dueño y jefe del despacho, me acompañó en el último de los juicios. Vinimos aquí, vinieron la prensa, todo esto estaba lleno de periodistas, de cámaras. Carlos estuvo ahí y dio buena cuenta, digamos, gráfica de su presencia. Y aquí, técnicamente, empezó esta nueva etapa mía, plenamente feliz, plenamente consciente de que había superado una prueba humana tremenda y plenamente consciente de que tenía la fuerza en ese momento acumulada para volver otra vez a defender lo que yo entiendo son los intereses de la Comunidad Valenciana y de España.